Hola amigos, y bienvenidos de nuevo a Nova Scientia. En el nuevo episodio, descubriremos las 7 maravillas del mundo moderno. 7. Cristo Redentor. Brasil. Desde la cima del Corcovado, la estatua de estilo Art Deco del Cristo Redentor se alza majestuosa sobre la bahía de Río de Janeiro. Este famoso símbolo de la ciudad y de Brasil, de 38 metros de altura, y hecho de piedra, jabón y hormigón, se construyó entre 1922 y 1931. La obra fue creada por el escultor francés Paul Lendowski, el rostro de la estatua por George Leonida. Antes de 2002, año en que se construyeron 3 ascensores panorámicos y 8 escaleras mecánicas, para llegar al Cristo Redentor había que subir a pie los 222 escalones que separaban el monumento de la vía férrea. 6. Taj Mahal. India. Incluido en la lista de las 7 maravillas del mundo moderno, el Taj Mahal es el mausoleo más famoso de Agra, en el norte de la India. Este monumento funerario, construido en 1632 por el emperador en memoria de su esposa, que murió al dar a luz, fue descrito por el poeta Tagore como una lágrima de mármol inmóvil en la mejilla del tiempo. Se dice que se necesitaron 1000 elefantes y otros tantos búfalos para transportar los valiosos materiales para la construcción del templo. Mármol blanco, jade y cristal de China, desde zafiros de Sri Lanka hasta lapislázuli de Afganistán. 5. Machu Picchu. Perú. Fascinación, misterio, asombro. Esta es la sensación que despierta la vista de Machu Picchu, el famoso yacimiento arqueológico inca situado en Perú, en la región de Cuzco y en el valle del río Urubamba, a 2.430 metros de altitud. Los orígenes de esta ciudad fundada por el emperador inca Pachacútec, de quien se dice que la convirtió en su residencia de verano, se remontan a 1440. Todo el yacimiento se caracteriza por una zona agrícola, en la que son visibles las terrazas de cultivo, y una zona urbana, en la que arraigaron las principales actividades civiles y religiosas. Una muralla de unos 400 metros divide las dos partes de la ciudad. El Templo del Sol aún muestra huellas de un incendio y antiguas incrustaciones ornamentales. Representa uno de los testimonios más fascinantes de este mágico sitio arqueológico. 4. Chichén Itzá. México. Se supone que el nombre significa, en la boca del pozo Itzá, un grupo étnico que gozaba de una posición económica y política predominante en el norte de Yucatán. Es uno de los principales sitios arqueológicos mayas de la península de Yucatán, en México. Consistió en una ciudad o un centro ceremonial, pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación. Vestigio importante y renombrado de la civilización maya. 3. El Coliseo. Italia. La construcción del mayor anfiteatro del mundo, el monumento más imponente de la antigua Roma, fue iniciada por el emperador Vespasiano en el año 72 después de Cristo. Incluso hoy, siglos después, cuando se visita el Coliseo, antiguamente conocido como Anfiteatro Flavio, símbolo de Roma en todo el mundo, casi parece que se esté presenciando el espectacular ambiente que recibía al emperador durante las luchas de gladiadores y las peleas de animales. El origen del nombre Coliseo se remonta probablemente a una colosal estatua de bronce del emperador Nerón colocada en las inmediaciones, pero también al gran tamaño del edificio. El Coliseo, que podía albergar hasta 75.000 personas, estaba flanqueado por una serie de estructuras, como los barracones de los gladiadores, los almacenes de armas y equipos y el sanatorio para tratar las heridas de los combatientes. 2. Petra. Jordania. Esta mágica ciudad excavada en la roca representa uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de Jordania, a unos 250 kilómetros de Amán, entre el Golfo de Aqaba y el Mar Muerto. No fue hasta 1812 cuando todo el complejo fue revelado al mundo occidental por el explorador suizo Johann Berghoff. Aún hoy puede visitarse a caballo o a pie, entrando por la larga y profunda hendidura en las rocas de la entrada oriental. Admirar el tesoro del faraón y los restos de la antigua red de agua construida con más de 200 cisternas.
1. La Gran Muralla. China. Un gigantesco sistema defensivo caracterizado por muros fortificados de ladrillo y piedra, que se extiende a lo largo de unos 22.000 kilómetros en la China actual. Construida a partir del año 215 a.C. a instancias del emperador Qin Shi Huang, la Gran Muralla fue diseñada para defender los estados de los ataques de las espadas y lanzas de los pueblos del norte. Este extraordinario sistema de defensa se construyó con la mano de obra de miles de trabajadores. Fueron los Ming quienes levantaron construcciones más robustas, de piedra y ladrillo en lugar de tierra apisonada, con más de 25.000 torres de vigilancia. A lo largo de la Gran Muralla, que tradicionalmente se cree que es la única visible incluso desde la Luna, también discurren trincheras y barreras defensivas naturales como ríos y colinas. Estas han sido las 7 maravillas del mundo moderno. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal.